Parece que el Estado, y cuando digo el Estado me refiero a sus obras y sus pompas, a toda su comitiva, a todo su séquito. Cuando digo el Estado, digo también el diario El País y los opinadores y los pedagogólogos y los futurólogos y los magos y astrólogos de la corte me están dando la razón y han llegado a la conclusión, lo publicaba El País hace poco, han llegado a la conclusión de que efectivamente los alumnos salen peor de lo que entraron y la culpa no es mía. Y la culpa no es mía, la culpa es efectivamente, de los alumnos que creen estudiar cuando lo que hacen es memorizar y luego intentan verterlo en el papel y olvidan alguna palabra y parece que tengan una deficiencia mental que no tienen hablando de qué van a comer o de qué tiempo hace hoy, pero sí que tienen hablando de Cervantes o de Unamuno, porque lo que hacen es intentar acumular, hacer acopio de unas palabras que no entienden y distribuirlas, esturrearlas y untarlas en el pan del examen como buenamente creen que conviene para que el maestro, para que el profesor, el maestro como ellos dicen, los deje en paz. Como los castores que se arrancan los testículos con los dientes según creían en la antigüedad y en el Renacimiento. Ellos dejan ahí su examen y se van corriendo. Efectivamente se entra peor de lo que... se sale peor de lo que se entró y están imitando el modelo francés, que a mí me parece muy bien, el modelo francés, el modelo chino de los exámenes imperiales. Tienen cosas en común, pero obviamente tienen también notables diferencias y tampoco es una panacea y tampoco es algo absolutamente perfecto. ¿Qué modelo es ese? El de disertaciones, el modelo de las disertaciones. La famosa disertación de 8 patas de los chinos y una disertación francesa que también se parece a las alemanas. Ese es el modelo. Desde luego no memorizar de qué color eran los calzoncillos de Unamuno o cuántas veces se cambiaba al día Azorín, nada de eso porque eso serían pocas, nada de eso nos importa, Ahora bien, hay un problema grave con esto de las disertaciones. Yo, por ejemplo, he mandado para este trimestre la disertación sobre el tema ¿para qué vale todo esto? Lo cual es algo muy indio, todo esto, es un concepto filosófico indio, esto. ¿Para qué vale todo esto? Refiriéndome a lo que se hace en el instituto. Les dije que obviaran un cartel en el que para una clase bilingüe habían tomado a sus modelos y a sus ídolos y había una trapera, no en el sentido de que recoja trapos, sino de que hace ese género musical con una canción titulada Zorra. Bueno, obvien eso, o omitan eso, que puede tener su sentido, por una razón muy concreta, no por el contenido, sino por ponerlo en inglés. Olviden el cartel que pone Zorra y céntrense en todo lo demás, en los libros, los diccionarios, las películas, incluso los VHS llenos de polvo. Céntrense en eso. ¿Para qué vale todo esto? ¿Para qué vale la educación en general? Ese era mi tema de disertación. Asombrosamente, ha habido disertaciones en las que ha habido plagio. Me parece absurdo jugarse la nota cuando el tema es libre, jugarse la nota haciendo justamente lo que no se pide. Naturalmente, sí es posible plagiarse en un tema libre, que no será posible hacer cuando el tema no lo es. Por ejemplo, pongo un caso intermedio que son las escuelas de idiomas. Cuando yo fui a hacer el examen el examen libre de francés en la Escuela Oficial de Idiomas, me dijeron que uno de los... Yo no sabía nada, yo me presenté allí, me saqué el examen y ya está. Pero por lo visto los que sí que estudiaban y se enteraban del sistema tenían por cosa cierta que una de las cosas que podían preguntar era el tema de los signos del zodíaco o del zodíaco o de la astrología en general, ¿no? La astrología judiciaria, no lo sé. Pero que lo de los signos del zodíaco era algo que solía salir de manera recurrente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues estudiarse o prepararse un tema específico sobre el zodíaco. Esto es un caso intermedio. En Francia hay una disertación, pero hay una disertación y unos trabajos sobre libros concretos, también en Argentina, también en Alemania. ¿Qué genera esto? En Polonia, ¿qué genera esto? Pues que las editoriales hagan un negocio
tremendo con libros de resúmenes, de comentarios, libro tipo... tenía alguno de Hugo. Te damos las contemplaciones o te damos el discurso sobre la servidumbre voluntaria, el texto con notas y un comentario. Y ese es el problema, que muchos alumnos, en lugar de leerse el texto y las notas que ofrece la editorial, se lean simplemente el comentario que ofrezca la editorial. Y claro, el profesor está completamente incapacitado para ver todos los comentarios que se han publicado, no solo en ese año, sino en los anteriores, con lo cual es perfectamente posible, que como lo era también, yo lo entiendo, no he leído nunca cosa semejante, pero yo entiendo que en tiempos de los exámenes imperiales, en China, en Vietnam, en Corea, los exámenes de los letrados, en los que para llegar al poder había que saberse los clásicos confucianos y escribir una disertación sobre un tema más o menos libre, yo entiendo que habría gente que se haría rica, haría su verdadero agosto, vendiendo modelos de exámenes, modelos de disertaciones, perdón, y que habría, por supuesto, colecciones. Vamos, esto yo creo que seguramente no lo he leído porque cae por su propio peso y es enormemente obvio, porque claro, en Roma también había modelos de discursos para situaciones absurdas, de las que se ríe Petronio en el Satiricón. Evidentemente, yo entiendo que muchos letrados lograron ser letrados aprendiéndose de memoria disertaciones ajenas que, por supuesto, escapaban al conocimiento, serían tantas que escaparían al conocimiento de los jueces, de los letrados que daban el título. Hay que evitar, por supuesto, esto. Que los alumnos, en lugar de pensar que es el objetivo de la educación, se aprendan de memoria un comentario, en lugar de que gracias a la lectura de un texto clásico hayan llegado a la posibilidad de hacer un comentario. Por lo tanto, yo creo que el estudio de los clásicos debería ser el medio. En clase deberíamos estar viendo clásicos y clásicos y clásicos, y luego el examen no debería ser tanto sobre... Bueno, sí, debería ser sobre cualquier texto, no solo periodístico, sino cualquier texto al azar, a ser posible, de un medio en el que fuera enormemente difícil. Bueno, es que si es difícil, aún así, hay tanto miedo del alumno a pensar por sí mismo, que si es difícil encontrar el texto, a pesar de eso, lo haría. Habría que procurar que el peso no fuera tanto en entender un texto, que ciertamente es importante, sino en componer uno que tuviera sentido, tratando un problema serio y real con una pregunta completamente inencontrable, aunque claro, en fin, todo es posible retorcerlo. Pero claro, por supuesto que todo es posible retorcerlo, pero yo intento aprovisionar al Estado con mi consejo de la mejor vía posible. Desde luego, juzgar a alguien por un comentario que haga de un cuento de Borges, todos estos casos lo he visto. Para entrar a una escuela tenían que hacer un comentario de Funes el Memorioso. Y un argentino no lo entendía, me preguntó a mí mi interpretación, pero yo espero que no la copiara tal cual, porque no porque no pasara y no entrara, sino porque, caramba, es importante pensar por uno mismo y decidir lo que nos parece una obra, y aunque la entendamos mal, hipotéticamente, aunque la entendamos mal. Estudiar, juzgar, darle a alguien la nota o el acceso o la entrada a un derecho, un privilegio, por un comentario de un clásico es peligrosísimo, porque ese comentario se lo ha podido aprender de memoria. Es mejor siempre una cuestión, por intrincada que sea, aunque es cierto que pueden haber visto muchos modelos, pero si la pregunta es muy rara, seguramente desistirán de aprenderse de memoria modelos. Petronio se ríe de esas cuestiones completamente delirantes de la retórica decadente, situaciones jurídicas que nunca pasarían o no pueden pasar. Yo qué sé, viene una litigante diciendo que la ha violado un marciano, poco más que eso. Pues esos ejercicios, aunque se ría Petronio de ellos, son un modelo educativo, didáctico, válido, y hay que tener en cuenta que Petronio no es ningún modelo didáctico válido, porque en su obra se zumban a una niña de 7 años y el poeta erudito que es coprotagonista seduce a un
seduce a un estudiante también menor de edad prometiéndole cosas mientras está dormido que luego, de las que luego se desdice una vez que ha satisfecho su... No es un modelo educativo, entonces tampoco es un modelo educativo en la crítica a proponer preguntas absurdas en las que desde luego el estudiante no va a poder copiarse de otras soluciones, sino que va a tener que recomponer a base de soluciones a problemas similares una propia. Bueno, pues mi pregunta para este tercer trimestre y para que hicieran un vídeo era algo tan general como ¿para qué sirve todo esto? Y accidentalmente yo hice la pregunta sin pensar en mi propia respuesta. Y accidentalmente, cuando ya tengo todos los trabajos recibidos, he pensado en mi respuesta. ¿Para qué sirve todo esto? Una respuesta muy concreta. Porque ya que tengo un sueldo bastante mejor que el que tendría en una universidad privada y no tengo plantas ni perros a mi cargo ni nada parecido, cuanto menos hijos, los hijos que tengo son los alumnos que son a jornada parcial, estoy aprovechando para comprar los libros que siempre he querido tener y uno se me resistía, que era el comentario a los anales de las primaveras y otoños, el comentario a primaveras y otoños. Se me resistía esa edición maravillosa bilingüe universitaria porque son 3 tomos en pasta dura, 2.200 páginas, vale 214 euros. Mucho es, mucho es. Y al final me he comprado un epítome con el siguiente razonamiento, que es un poco como el de la zorra y las uvas, pero me ayuda a responder para qué vale todo esto. El razonamiento es que yo he visto los anales de primaveras y otoños y he visto los comentarios y lo he visto en una traducción italiana de la traducción inglesa decimonónica y eso se me caía de las manos porque era el rey tuvo una hija, el rey tuvo un hijo, el rey ganó la guerra, el rey perdió la guerra, el rey murió, se corona a otro rey, llueve, se pierde la guerra, se gana la guerra, se pierde la guerra, se gana la guerra, tiene otro hijo, y así durante 2000 páginas. Eso es espantoso porque efectivamente hay cosas interesantes, muy interesantes ahí, pero es necesario andarse todas esas páginas, es necesario andurrear y caminarse todas esas páginas para encontrar algo que sea verdaderamente valioso. Confucio, desde luego, veía cosas valiosas en los anales que no lo son. Vamos, sí, no merecen, para ese viaje no hacen falta alforjas, no merecen la pena. Del tipo, qué bien, los anales de primaveras y otoños cuando hablan de que se mata a un rey, se dice que se lo asesina. Se habla de regicidio y cuando se mata a quien lo ha matado se habla de ejecución. ¿Cuánto sabían los antiguos? Bueno, vamos a ver, para eso, para que podamos alabar la precisión y hasta qué punto no es conveniente que un diario monárquico como el ABC llame presidente a Torra cuando está inhabilitado o esa diferencia entre presos políticos y políticos presos. Para eso no hace falta leerse 2000 páginas, 2200 páginas de crónicas chinas. No hace falta. ¿Qué es lo que yo voy buscando en los anales de primaveras y otoños y su comentario? Y no me lo da la edición completa y sí me lo da el epítome. Pues ejemplos. Y estoy pensando en términos maquiavélicos, estoy claro, adoptando la posición maquiavélica, la posición de Maquiavelo de la historia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me acerco yo a la historia? Para aprender de ella, para ver a otras personas que estuvieron en situaciones de algún modo semejantes a la mía, y ahí tenemos a Plutarco haciendo sus grandes comparaciones, y que puedo tomar como modelos a imitar o a evitar. Veo gente que en determinadas circunstancias hizo algo y le fue bien, entonces yo podría hacer lo mismo, o le fue mal, entonces yo debería evitarlo. Ese es el sentido de la historia. Tomarla como modelo, aprender de ella. Yo no quiero saber si un rey ganó o perdió una guerra, si un general venció o no en una batalla. Lo que quiero saber es cómo lo hizo y qué hizo para ganar la guerra. Yo quiero que me enseñe estrategia. Yo no quiero saber que un rey
se hizo rico, sino quiero saber cómo se hizo rico y que me enseñe economía. Yo no quiero saber que un filósofo o que un letrado compuso un hermoso poema en el año tal, sino yo quiero saber cómo se escribe un buen poema, cómo se hace una buena caligrafía. Yo quiero que me enseñen arte y quiero que me enseñen la belleza de esa obra de arte. Y esto me ha llevado en clase, cuando he comentado el sentido de la historia. El sentido de la historia no es aprenderse la bicalvarada, el motín de la granja, todas esas fechas que no conducen a nada. Yo, de todo ese siglo que se estudia de manera tan exhaustiva, si no lo hacemos si no hacemos ese estudio a través de la lectura de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que es lo lógico, si nosotros estudiamos el siglo XIX, no es ni un medio, es que lo tenemos que hacer a través de Galdós. El sentido es leerse a Galdós. No tiene sentido estudiar el siglo XIX por el siglo XIX, no nos aporta nada. Salvo alguna cosa, como diría Rajoy, como el manifiesto de los persas, donde vemos que hay gente que ante un tirano lo que hacen es pedirle más tiranía. Como la maestra que enseñó a Putin cuando era un niño y cuando fue a visitarla antes de ser presidente, la maestra le dijo mano dura, y también su marido mano dura, y haz limpieza. Y dijo Putin, vale, no me lo tienes que decir. Bueno, ese tipo de modelos que nos sirven para el presente, que nos enseñan economía, estrategia, es para lo que sirve la historia. Modelos a imitar, modelos a evitar. La sucesión de fechas, batallas, matrimonios, no nos sirve absolutamente para nada, ya sea la historia española o ya sea la historia china del periodo de las primaveras y otoños. Y esto me ha llevado en clase, al hablar de que yo no quiero saber que tal artista compuso, no, quiero la belleza de ese poema. Ha venido el problema de preguntar para qué sirve la historia del arte o las asignaturas de arte para aquellos que... Bueno, tengo un alumno que me ha dicho que él no entiende nada en la historia del arte porque ve los cuadros, los muñecos, pero no siente la belleza, no se siente identificado. Le he puesto varias escenas, Solana, Gutiérrez Solana, Romero de Torres, que son las que entran las que tienen que ver con los escritores de mi tiempo, y claro, entonces él dice, yo no entiendo el arte, yo no veo la belleza en el arte. Vamos a ver, ¿qué hace usted? Pues voy al gimnasio, vale. Yo le enseño el discóbolo de Mirón. ¿No le dice nada? No. Bueno, y pienso, también hay que tener en cuenta una cosa cuando les enseñamos el discóbolo de Mirón o la Catedral de Chartres o la Catedral de Toledo. Esa no es la obra tal como la creó el escultor, tal como la diseñó, imaginó, pergeñó, ejecutó el escultor, el arquitecto. No, el discóbolo de Mirón y la Catedral de Chartres eran polícromas. Y eran polícromas no como se hacen las restauraciones que parecen todas el Cristo de Borja, con unos colores falleros. No, estaban pintadas como nuestras grandes estatuas barrocas de la imaginería religiosa de las distintas Semanas Santas de Valladolid, de Sevilla, de Murcia. Era una policromía muy distinta a lo que podemos imaginar y que se ha perdido. No les estamos enseñando las obras tal como eran. Por lo tanto, al disgustarles o al no encontrarles, quizás sea una reacción plenamente natural, porque evidentemente la victoria de Samotracia tenía cabeza. Bueno, ¿qué le parece bello? Pues me dice, un cuerpo con los músculos en tensión, y le enseño la imagen de un gato egipcio con los músculos en tensión, que evidentemente ahí no se puede confundir. Ahí no se puede confundir de ninguna manera con un impulso biológico relacionado con la reproducción. Esos impulsos que buscan que el hombre tenga la mandíbula cuadrada para poder triturar carne y unos dientes bien formados, la mujer tenga unas caderas anchas para que eso puedan ser puertas giratorias, puedan salir, no, puertas giratorias no, solo de salida, porque puede salir ahí una prole numerosa y pechos con que amamantarlos, y ahí no hay confusión posible con la biología. Bueno, puede ser, pero muy poca gente quiere zumbarse un gato. Bueno, ese gato le ha gustado. Vamos bien, no es que no le guste el arte, es que el arte que le hemos mostrado, además de no habérselo mostrado con todo su esplendor y toda su gloria y su propósito original, no era el arte que podía llegarle.
Y luego me ha llegado a decir que considera, entre las cosas bellas, aparte de un cuerpo bien hecho, un coche de carreras, con lo cual, Dios santo, eso es tradición europea, occidental, pura y dura, eso es pura tradición. Claro, entonces le he sacado a Marinetti, le he sacado el futurismo. Él no es el primero que al ver la victoria de Samotracia sin cabeza y sin brazos y sin la pintura original, él no es el primero que dice que un coche de carreras es más bello que la victoria de Samotracia. Ahí está Marinetti, que también lo dijo. No es que no le guste el arte, es que el arte que se le ha enseñado no se le ha mostrado en toda su gloria, y además no se le ha mostrado todo el arte, no se le ha mostrado el arte con el que puede congeniar, con el que se puede relacionar. Para esto vale la historia del arte, para sentir la belleza y para poder crearla. Y si no se siente la belleza y simplemente uno se aprende nombres, como una compañera cuando yo estudiaba, que le dieron Jasón y el Bellocino de Oro de Thorvaldsen, y ella escribió Jasón y el bello cisne de oro. Pues para aprender nombres, fechas para eso mejor quedarse en casa. Para eso mejor quedarse en casa, en el brasero, o salir a refrescarse, yo qué sé, cualquier otra cosa menos aprender nombres, fechas que no conducen a nada. Si aprendemos nombres y fechas en historia es para buscar modelos a evitar o a imitar, para que nos ayuden en lo que nosotros queremos ser. Si estudiamos historia del arte es para sentir la belleza y para poder crearla. Si estudiamos filosofía no es para aprendernos nombres de filósofos, nombres de obras, nada parecido, sino para tener más claro qué queremos ser. La historia nos ayuda a ser lo que queremos ser y a hacer lo que queremos ser. La filosofía responde, y es un muy buen resumen de Kant, las 3 preguntas de Kant. La filosofía sirve para responder a qué podemos conocer, si nos están engañando, qué podemos conocer, qué debemos hacer y qué podemos esperar, que quizás sí, sin duda alguna, es la más difícil. Y mi asignatura, en lo que tiene de literatura, entra en la historia del arte, y la literatura es también para sentir y crear belleza, sentir y crear belleza. Eso es la parte de la literatura. Y naturalmente también la literatura aporta modelos como la historia sobre lo que podemos hacer o ser, de una manera más verdadera que la historia, como dice Aristóteles, porque la historia enseña cómo fueron las cosas y la poesía cómo deben ser. Ahora bien, la historia desde luego es muy útil porque nos enseña casos reales estadísticos de si las cosas han funcionado o no han funcionado. No podemos desdeñar el estudio de la historia, porque no podemos vivir en novelas, ficciones. Eso es peligrosísimo y eso ha conducido a infinidad de guerras. La historia es necesaria para decirnos cómo fueron verdaderamente las cosas. Las cosas no siempre salen como nos muestra la poesía. La filosofía, ya lo digo, está para responder a esas preguntas, y la otra parte que yo enseño, que es la retórica. La retórica, ¿para qué sirve la retórica? La retórica sirve para convencer a alguien de que haga lo que no quiere hacer. Porque yo no necesito convencer a nadie. Yo llego a clase y digo, ¿quiere usted un Ferrari? Me dicen, sí. Que no es algo que les convenga, pero dicen inmediatamente que sí, porque parece algo bueno. Luego está la filosofía para determinar si lo es o no lo es, y disciplinas más exactas, más concretas, como la economía, que se aplican más específicamente a este problema, aunque al final es un problema de economía, de filosofía económica. ¿Realmente es un bien económico el que nos den un Ferrari? Puedo recomendar la película de Rodrigo Cortés, Concursante, donde se demuestra que este tipo de bienes no son, muchas veces, no son bienes, porque me dan un Ferrari, ¿dónde lo meto? Tengo que pagar el impuesto de matriculación, una serie de impuestos, revisiones. Al final, eso que parece un bien inobjetable me va a costar un dinero que a lo mejor no tengo, y si no lo tengo me puede hundir la vida. Sin embargo, a cualquier persona a la que se le pregunte, ¿quieres un Ferrari?, dirá sí. Ahora bien, algo
menos atractivo, recibirá un no y entonces hará falta la retórica. Pero la retórica no solo sirve para ese fin avieso y malvado de convencer a los demás de que para que hagan lo que no quieren, sino para que nosotros evitemos, primero, cuando nos quieran convencer de algo que no queremos, primero, que podamos verlo, que podamos saber lo que nos están haciendo. Segundo, que podamos decir no. Y tercero, que podamos defendernos haciendo nuestro propio discurso para convencer al que nos quiere convencer. Ese es el fin de la retórica. Y es un fin similar es un estudio cuyo fin es similar al del estudio de la estrategia militar por quienes no somos militares, o de la historia política y de la estrategia política y diplomática por parte de quienes no tenemos el poder. Porque esto también lo dijo Maquiavelo. Desde el valle se observan mejor las cimas, y cuando dice que desde el valle se ven mejor las cimas, entendieron en el siglo XVIII, en la edición de sus obras, y creo que entendieron muy bien, que Maquiavelo no solo se dirige a los poderosos para que logren conquistar y mantener, afianzar, preservar y transmitir el poder, sino también a los que no tienen el poder para que se defiendan de los tiranos. Y me parece una interpretación completamente válida de Maquiavelo. No se dirige tanto a los poderosos como a quienes no lo tienen para que puedan defenderse de los poderosos. La retórica, la estrategia militar tienen este fin de proteger a quienes no tienen el poder, de defenderse, como los caballeros moístas que iban por el mundo haciendo grandes obras de poliorcética defensiva, grandes murallas defensivas. Así que este es el sentido de todo esto, este es el sentido de las humanidades. La historia nos provee de modelos de lo que queremos ser y de las cosas que queremos hacer. E incluso también de lo que podemos esperar, porque la caída de príncipes nos enseña efectivamente lo que podemos enseñar, y es algo muy útil, muy útil. Los libros de Boccaccio sobre la caída de los hombres que tuvieron el poder son enormemente instructivos. También la muerte de los perseguidores de Lactancio, por ejemplo. Efectivamente, la historia nos enseña modelos de respuestas de las preguntas que se hace la filosofía. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? Sobre todo la historia nos dice qué debemos hacer en economía, en política, en estrategia, qué debemos hacer y qué podemos esperar. La retórica nos ayuda al qué debemos hacer, qué podemos hacer y qué debemos hacer, sobre todo cuál es nuestro deber moral, y desde luego, qué podemos saber, porque la retórica nos enseña cuándo nos están engañando, nos enseña las falacias, que claro, es también una parte de la lógica. Hay falacias lógicas y falacias retóricas. Al hablar de la lógica, claro, también podemos introducirnos en las matemáticas, de las que no he hablado, y al hablar de humanidades, por eso digo todo esto, no hablo de humanidades. Las matemáticas pueden parecer completamente inútiles y desde luego no valen en la vida social. En una cena no les van a hablar nunca de la batalla de las Termópilas o de la... Bueno, quizás sí. Claro, a un pintor le decían, ¿qué pasará cuando en una cena le pregunten por la batalla de las Termópilas o la batalla de Carabobo? Y él decía, nunca me juntaría con esa gentuza que habla de esas cosas en una cena. Pero sí es cierto que son temas de los que se habla en sociedad, una batalla. No se habla del binomio de Newton, no se habla de un toro, no se habla de un toro en el sentido topológico. No se habla de eso, es cierto, las matemáticas son completamente inoperantes para la vida social. Comentaba a mis alumnos, ¿para qué leer periódicos? Repitiéndoles la máxima de Jefferson, de que un hombre que no lee absolutamente nada está mejor informado que un hombre que solo lee periódicos. ¿Para qué leer periódicos? Pues desde luego para tener conversaciones con las que impresionar a jovencitas, y para eso uno mejor se lee a Tucídides o se lee a Plutarco, más que un periódico. Tiene sentido si uno tiene acciones en bolsa y pueden bajar porque tal o cual país se invada. Desde luego, como particulares no nos importa, porque vamos a sufrirlo, hagamos lo que hagamos, porque no tenemos medios para defendernos, por ejemplo, de la carestía del petróleo. Lo único que podemos hacer es votar a gobiernos que no se escuden en estas excusas tan banales, pero en principio el estar informados no nos sirve de nada y estaría mejor
nos iría mejor si estuviéramos, en lugar de informados, formados, y estuviéramos, sí, leyendo a Pascal, a Plutarco o a Polibio, antes que leer qué pasa con la última patraña, con la última falsificación de la última guerra de los